¿Qué le pasa al corazón? Ustedes saben, como yo les había dicho recién, que la disminución de la tensión arterial media provocaba una estimulación de los vasoreceptores, ¿sí? De los vasoreceptores carotídeos, aórticos, provocando la liberación de neurotransmisores como la noradrenalina, adrenalina, ¿sí? Estos a su vez actuaban sobre los receptores beta-1 cardíacos, provocando aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca y cuando aumenta la contractilidad, o sea, si aumenta la contractilidad, aumenta el volumen sistólico, ¿sí? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad, el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Qué pasa? Este gasto cardíaco lo que busca es aumentar la tensión arterial media. ¿Pero qué pasa? Fíjense, el aumento del gasto cardíaco termina provocando mayor flujo, como yo les había dicho hoy. Y el mayor flujo termina provocando empeoramiento de la hipertensión portal. Cuando empeora la hipertensión portal, cae aún más la tensión arterial media. Y de nuevo, es acá donde nosotros le damos al paciente propanolol. ¿Sí? Propanolol para disminuir el gasto cardíaco. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Cuando esto es muy grave, el paciente, por más que siga aumentando el gasto cardíaco, no puede adecuarse a la demanda metabólica. Digamos, la vasodilatación provocada por la hipertensión portal es tan grave, que por más que se eleve el gasto cardíaco, el paciente entra en un estado de hipoperfusión periférica, ¿sí? Y en ese momento el paciente entra en lo que se llama, voy a poner acá, el paciente entra en lo que se llama insuficiencia cardíaca de alto gasto cardíaco. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en el corazón, ¿tá? Por más que el corazón del paciente esté trabajando más rápido, aumento la frecuencia cardíaca, aumento la contractilidad, no puede suplir la demanda metabólica, no puede llenar, digamos, el continente, porque está todo vasodilatado. Eso es lo que se llama insuficiencia cardíaca de alto gasto. Fíjense en YouTube, en el video número 1, insuficiencia cardíaca, para que se entienda con más detalle esto, ¿sí? Para no detenerme mucho acá, ¿tá? Pero en fin, en el corazón se produce esta complicación. ¿Ah? ¿Qué ocurre a nivel pulmonar? En el pulmón, lo que ocurre, se los pongo acá, lo que ocurre es que se abren anastomoses arteriovenosas periféricas. ¿Sí? Anastomosis arteriovenosas periféricas. Hagamos de cuenta que hasta acá es una arteria y esto que está acá es una vena. En condiciones normales tenemos un alvéolo, tenemos la arteria que lleva sangre rica en dióxido de carbono. Cuando pasa por el alvéolo, la sangre se oxigena, ¿sí? Esos son los vasos pulmonares normales, digamos. Ahora, en la periferia existen estas anastomosis, directamente entre una arteria y una vena, sin pasar por los alvéolos. Esa anastomosis, esos vasos normalmente están cerrados en el pulmón, pero por las sustancias vasodilatadoras que hay en la hipertensión portal, se genera apertura de estos vasos y de esta anastomosis. Entonces, gran parte de la sangre pasa directamente de la arteria a las venas sin oxigenarse. Y esto se va hacia el corazón, ¿sí? Y del corazón se va hacia los tejidos periféricos, generando hipoxemia, ¿sí? Esto se conoce como síndrome hepatopulmonar, ¿sí? Y también ya lo vamos a hablar adelante con mucho más detalle. Aparecen dos signos clínicos acá que son importantes, que es la platipnea y la ortodesoxia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir eso? Platipnea, el paciente, es lo contrario de ortopnea, ¿sí? El paciente se para y siente disnea, ¿sí? En la ortopnea, el paciente se acostaba y sentía disnea. Acá no, acá es lo contrario, el paciente de pie siente disnea y mejora cuando se acuesta. Y cuando el paciente está en estado de ortoexoxia, quiere decir que el paciente está de pie y desatura. Cuando se pone de pie, cae la saturación de oxígeno en la sangre. ¿Por qué ocurre esto? Cuando el paciente se para, si ponemos el diafragma acá, cuando el paciente se para por una cuestión de gravedad, el diafragma se va hacia abajo, estirando, digamos, la pleura diafragmática, provocando una apertura mayor de estos vasos. Entonces, cuando el paciente se para, digamos, aumenta la cantidad de sangre que pasa por esa anastomoses, ¿sí? Síndrome hepatopulmonar, platipnea ortoexoxia. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, síndrome hepatopulmonar. ¿Sí? ¿Qué pasa en intestino? En intestino, como yo les dije anteriormente, recuerden que se provocaba edema de la pared intestinal, se provocaba una disfunción de las uniones estrechas, se provocaba una disfunción de las uniones estrechas de los enterocitos, y esto provocaba translocación bacteriana. Translocación bacteriana, aumento de pasaje de endotoxinas hacia la circulación, ¿sí? Que obtienen acceso a la circulación sistémica por las colaterales portosistémicas. Y esto es una de las explicaciones de que el paciente desarrolla peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Otra de las complicaciones. ¿Qué ocurre en el cerebro? En el cerebro, por el estado de vasodilatación que hay y también por el aumento de un montón de sustancias, que ya la vamos a ver más adelante, se provoca la encefalopatía. ¿Sí? Es uno de los mecanismos que contribuye a la encefalopatía provocada por hipertensión portal, ¿sí? La encefalopatía. Y esto es provocado por edema cerebral. ¿Sí? ¿Cómo se presenta el paciente? Con un síndrome confusional agudo. ¿Sí? El paciente comienza a estar confundido, ¿sí? Se comienza a perder, cambia el día por la noche, confunde los presidentes. Ya lo vamos a hablar en un caso clínico, ¿sí? En el medio interno, que pongo acá, por último, medio interno, ¿sí? El estado de vasodilatación generalizada más la insuficiencia cardíaca que el paciente tiene, ¿sí? Más la insuficiencia renal que el paciente tiene, genera un estado de shock. El shock es un shock distributivo, ¿sí? Hay una hipoperfusión periférica, una hipoperfusión tisular, lo que va a llevar a acidosis metabólica. A su vez, la acidosis metabólica genera empeoramiento de la función miocárdica. Esto a su vez genera más shock, más acidosis, y el paciente termina muriendo. ¿Sí? En fin, esto es solamente un resumen. Hay mucho más para hablar de hipertensión portal. Recuerden que nos queda la parte de clínica, nos queda la parte de diagnóstico, nos queda la parte de tratamiento. Pero entender la fisiopatología y lo que ocurre en cada órgano hace que ustedes no tengan que memorizar, que ustedes se puedan defender en cualquier examen y sobre todo enfrente al paciente. Saben por qué se usa el propanolol, saben por qué se usa la terlipresina. Ya lo reforzaremos más adelante en la parte de tratamiento, obviamente con más detalle, ¿sí? No se pierdan la otra parte, no se pierdan la parte que sigue, ¿sí? Que es igual de interesante que esto. Y si te gustó, ayúdame a poder seguir haciendo estos videos. Etiquetar a tus amigos que querés que conozcan el tema, que conozcan la página, que conozcan el canal. No te olvides de suscribirte en el canal de YouTube. Dale click al cosito rojo ese que dice inscribirse o suscribirse
¿Por qué? Porque de esa manera cada vez que yo subo un video, YouTube sabe que el canal está bueno y me lo permite seguir teniendo, ¿sí? Esto es importante, esto es algo que uno solamente lo sabe cuando maneja este tipo de cosas. Yo no lo sabía antes que estaba del otro lado de la cámara, digamos, ¿sí? Pero bueno, en fin, suscribirte al canal también a vos te va a servir para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video, porque muchas veces Facebook no te avisa por no sé por qué motivo, ¿tá? Es muy bueno que ustedes cuenten conmigo por lo menos de manera virtual. Nos vemos pronto en los siguientes videos y recuerda compartir, etiquetar a tus colegas. De nuevo, si no quiero ser repetitivo, ¿tá? Chao.